Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y leemos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, como todos los días, Señor, reconociendo que tú estás aquí, que tú eres un Dios santo, puro, perfecto, lleno de amor, lleno de misericordia, y que tú no quieres que ninguno de tus hijos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a vivir una vida santa y justa delante de ti, que todos te agrademos todos los días, mi Señor. Pero nosotros reconocemos también, Señor, que somos seres humanos que siempre pecamos. Siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Quebrantamos tus leyes y contristamos tu presencia, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos y nos apartamos de todo corazón y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu palabra y tu presencia pueda limpiar, purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y creemos que tú has empezado la buena obra y que tú la vas a perfeccionar en tu tiempo. Por eso declaramos por fe todos los días, Señor, aquí presente, de que tú estás haciendo algo en nuestras vidas por tu palabra. Por eso declaramos por fe también, Señor, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, de gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. El título es Agradando a Dios en todo. Agradando a Dios en todo. Porque dice que Dios nos ha llamado, ¿a qué? A santificación. ¿Y por qué el título es Agradando a Dios en todo? Porque dice en Juan 17:17 que la única manera de ser santos es obedecer su palabra. Santifícalos en tu verdad. Porque la única manera, su palabra es lo que nos va a santificar. La verdad es lo que nos va a santificar. Por eso que dice que Él nos ha llamado a santificación, no a fornicación, ni a inmundicia, ni cualquier otra cosa. Y dice que nosotros tenemos que abundar en agradarlo al Señor cada vez más y más, porque Él quiere tenernos cerca, Él es santo. Y si nosotros le agradamos, como le dije antes, un que agrada a su Padre, entonces lo tiene cerca, lo abraza, le tiene confianza, le cuenta sus cosas. Y el Padre también lo escucha y lo ayuda y le empieza a aconsejar porque paran en comunión. Dios es santo. Entonces, para que yo pueda agradar a Dios, tengo que ser santo. Para poder acercarme y tener comunión con Él y hablar con Él y que Él me escuche y que Él me pueda aconsejar y me pueda ayudar en mis problemas. Y dice que tenemos que abundar más y más. Mire, yo le pongo un ejemplo. Cuando una pareja en un matrimonio no hay comunicación, es porque no hay confianza. Y cuando no hay confianza, hermanos, entonces se llevan muchos secretos. Y el hombre y la mujer a veces guarda una identidad doble, hermanos, cuando uno no quiere o no ama a la persona. Por eso que no le agrada. Pues usted ve matrimonios que la esposa le dice, no, amor, tú me has prometido amarme y respetarme, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué siempre hablas esto? ¿Por qué siempre me prometes estar todos los días conmigo haciendo esto y no lo haces? ¿Por qué? A mí me gustaría que tú me agrades, que tú estés conmigo, cumple con lo que me prometes. Me dice que, un ejemplo, ¿no? Me dice que los domingos vas a estar conmigo junto, vamos a pasarlo porque toda la semana está afuera. ¿Por qué el domingo te vas a jugar pelota? ¿Por qué el domingo te vas a hacer otra cosa y no estás conmigo? ¿Dónde está el amor que me prometes? Es que la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos es agradándole y haciendo las cosas que Él nos manda hacer. Porque hay mucho cristiano, hermano, que no entiende eso. Nosotros no podemos obtener nada del Señor si no lo agradamos. Él quiere que usted no le agrade una sola vez, dice que tiene que abundar. Pablo le dijo a los tesalonicenses, tienes que abundar.
en agradarle al Señor cada vez más y más. Porque lo que Él quiere es ser de nosotros hombres y mujeres santos, hermanos, para que andemos con Él, vivamos con Él, nos movamos en su poder. Pero el cristiano, hermanos, como le vuelvo a repetir, no quiere entender eso, porque Dios nos ha llamado a eso. Y nos ha escogido, dijo la palabra, desde antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Él, ¿o no? Efesios 1:4, vamos a leer. Santo es para siempre el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Alabado sea el Señor. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. Como le he dicho a los seres humanos, hermanos, que están creyendo en el Señor, acá no hay casualidad para el ser humano. Todo lo que le pasa al ser humano es porque Dios lo permite. Tanto la gente que no cree en Dios, como la gente que sí cree en Dios. Pero la gente que creemos en Dios, que hemos entregado nuestras vidas, lo primero que Él dice es que Él ya nos ha escogido. Quizás usted y yo no sabíamos, pero Él ya nos había escogido todos los que le vamos a servir, los que vamos a estar haciendo lo que Él dice. Pero nos escogió no para estar viviendo en las cosas del mundo, no para pensar en nuestra necesidad, ni en nuestros problemas. Nos ha escogido para ser santos. Y eso tenemos que entender. No nos ha escogido para ver por nuestros problemas, sino para hacerlos. De los problemas se encarga Él. Pero si usted no entiende eso, usted va a vivir en sus problemas y va a dejar de santificarse. Porque la única manera de, le vuelvo a repetir, de ser santos, es obedecer a Dios para que Él nos pueda santificar por su palabra. Pero cuando uno ve primero su necesidad, su problema y anda buscando lo terrenal, nunca va a poder ser santo. Nunca lo va a agradar al Señor. Porque está buscando lo terrenal porque piensa en usted y no piensa en Dios. Y nosotros ahora dice que le pertenecemos y nosotros tenemos que pensar en Dios, no pensar en nosotros. Por eso que Él dio a su Hijo, pensó en nosotros. Ahora manda que nosotros pensemos en Él. Por amor, dar nuestras vidas para que Dios nos pueda santificar por completo y vivir en esa atmósfera espiritual. Porque el ser humano para poder santificarse tiene que vivir espiritualmente. No andar por vista, sino por fe. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano no quiere santificarse? O sea, no quiere obedecer a la palabra. Simple y llanamente no va a llegar a la vida eterna. Porque dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no entiende la gente, aún los creyentes, hermano. Toman decisiones humanas en base a sus problemas y se olvidan que tienen que santificarse. Y no saben que en cualquier momento suena la trompeta y se van a quedar. ¿Qué le van a decir al Señor? No, es que tenía este problema, no, tú sabes, Señor, sí, yo sé mucho, pero acá mi palabra dice otra cosa. Y yo no puedo ir en contra de mi palabra. Y yo voy a juzgar por la palabra, no por lo que yo pienso, por lo que yo siento, sino por mi palabra. Y no entendemos por qué. Porque todavía no agradamos, porque algunos todavía no han nacido, porque algunos no confían, o porque algunos no creen en el Señor en sus promesas, hermano. Mire, vamos a un ejemplo, por qué el pueblo de Israel, hermanos, no agradaron a Dios. Y son conocidos, ¿ah? Pero vamos a repetir porque siempre es bueno, dice que tenemos que repetir porque hay muchos cristianos que se desvían. Y por agradar cosas en este mundo dejan de agradar a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel, la mayoría no entraron y ni se salvaron a la tierra prometida? Ahora vamos que dice 1 Corintios capítulo 10. Santo es para siempre el Señor. Porque eso nos abre el entendimiento un poco para saber qué es lo que va a pasar con nosotros, hermano. Capítulo 10, versículo del 1 al 5. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Primero Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 5. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, ¿qué? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el
desierto, bendito y alabado sea el Señor. Mire, todo el pueblo de Israel, sin excepción de personas, toditos, fueron rescatados de la esclavitud. Toditos estaban bajo la cobertura del Señor. Caminaron guiados y protegidos por la nube de día y por fuego de noche. Todos. Todos comían el maná del cielo. Todos vieron las señales y los prodigios del Señor. Todos bebieron de la roca. Todos oían la voz de Dios por Moisés, lo que les mandaba hacer. O sea, en otras palabras, todos escuchaban. Pero no todos se salvaron, porque no todos obedecieron. Por eso le estaba diciendo, todos caminaron con el Señor. Todos hicieron todo juntos, pero no todos obedecieron. Porque hacían cosas que a Dios no le agradaban. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? Porque no le creían, porque la Biblia dice que ellos no obedecieron porque no acompañaron la fe, el escuchar la voz de Dios, el escuchar la palabra por Moisés y no acompañarla, ¿qué? Con fe. O sea, creyendo que el Señor está hablando y que te tienen que obedecer para poder salvarse y llegar a la tierra prometida. Mire qué dice Hebreos capítulo 4. Alabado sea Dios para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. De desobediencia. Eso es lo que va a pasar en muchos cristianos. Le pongo un ejemplo, lo mismo, por eso dice que temamos pues hermanos, ¿por qué? Porque a todos nosotros, los que estamos aquí, también nos rescató de la esclavitud del pecado, de las manos de Satanás, nos hizo libres. Ahora todos hemos visto señales, milagros, sanidades, hemos visto el poder de Dios, como lo vio el pueblo de Israel. Todos estamos viniendo a la iglesia, estamos caminando con Él, todos estamos escuchando la palabra del Señor. Pero todos no le creen. Ahí está el detalle. No todos le creen. Porque cuando tú no le crees, no le vas a obedecer. Y si le crees en algo, le crees porque en fondo eso no te causa mucho problema para obedecer, como el venir a la iglesia. ¿Quién no puede venir a la iglesia? Cualquiera. Hasta el pecador se sienta que escuchar. Pero cuando Él te manda algo, ahí donde tú vas a demostrarle que tú le crees. Porque Él no te va a mandar a pedir cosas que tú humanamente no puedes hacer. Tú vas a poder hacerlo, pero ¿con qué? Con el poder de Dios. Porque el cristiano cuando crea algo, por la fe que el Señor le da, lo único que pide es que el cristiano dé el primer paso de fe. ¿Para qué? Para que el Señor le empuje con su poder a hacer su voluntad. Porque el cristiano, hermano, cuando no cree y quiere obedecer al Señor en algo que el Señor le va a pedir, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si un cristiano le cree y da el primer paso de fe, entonces el Señor con su poder le ayuda a obedecerle. Porque ¿quién, hermanos, quiere ir en contra de lo que sentimos y lo que nosotros deseamos en este mundo? Aún viendo nuestra familia, aún viendo el trabajo, aún viendo la escasez, aún viendo nuestra enfermedad que tenemos y todos los problemas, no va a poder obedecer al Señor. Porque no tiene el poder de Dios, porque no le cree de corazón. Porque eso pasó al pueblo de Israel, no le creían de corazón. Lo escuchaban, lo sacó, vieron todo lo que hicieron, pero no acompañaron con fe lo que estaban haciendo. Y eso es lo que pasa con los cristianos de hoy en día. No se van a salvar, hermanos. Por más que estén en la iglesia todos los días, por más que estén escuchando la palabra, por más que los haya rescatado, por más que estén caminando, pero si no le están obedeciendo en algunos puntos de la Biblia, no van a salvarse, hermanos. Porque Él dice que Él quiere una iglesia santa. No dice media santa, o no dice terceras partes santa.
Él quiere tu vida completa, santificada. ¿O no lo va a santificar por completo su palabra? Primera de Tesalonicenses 5:23. La Biblia lo dice, porque hay algunos que no va a llegar nunca a ser santo nadie. Dice, no, entonces mi Biblia no me miente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por la mitad, por completo. Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Guardado por qué? Por el poder de Dios. Para la venida de nuestro Señor. ¿Dice o no dice por completo? Él viene por una iglesia, por un hombre y mujer completamente santo. Y no dice en la carne, porque en la carne no va a ser santo nunca. Habla de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuándo somos santos, hermano, humanamente? Cuando nosotros reconocemos todos los días que le fallamos. Si usted le falla hoy día, le pide perdón, el Señor le confiesa, a Él le limpia y lo limpia y ya sigue siendo santo, siendo justo. Y si suena la trompeta, usted le pidió permiso, se va. Porque acá dice que viene el Dios de paz, santifica por completo. Esos hombres y mujeres que hablan de que no hay un hombre santo en la tierra que se vaya al cielo, entonces se van a quedar, ¿va? Porque mi Señor dice que Él santifica por completo. Y lo que Él dice es verdad, es mentira. Es verdad, mis hermanos. Si Él dice que santifica por completo, entonces sí, va a santificar. Por eso dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor, nadie va a ser arrebatado. Entonces, si no hay santos en la tierra, el Señor vendrá en la nube solo, nadie se va a ir. Por eso dice que nos ha llamado a santificación. Por eso dice que tenemos que escuchar su voz. Por eso dice que tenemos que creer a su palabra para obedecer, para que la palabra nos santifique. Nosotros escuchamos, la acompañamos con fe, la obedecemos. Y Él nos va santificando. Poco a poco nos va a santificar por completo. Y nos va a guardar, hermanos, porque guardar, dice, nos va a cuidar, proteger y guiar por la fe que le tenemos. Irreprensibles, o sea, que no hagamos lo malo. Es un niño cuando empieza a caminar se cae, pero mientras va creciendo ya no se cae. Un cristiano que recién nace de nuevo es nuevo, cae cada rato porque no conoce a Dios. No se deja guiar por el Espíritu Santo, por su palabra. Pero va madurando espiritualmente y conoce la voluntad y se deja guiar, ya no vuelve a caer como antes. Y llega a ser perfecto espiritualmente, guiado por la palabra, guiado por el Espíritu, entonces para que Dios lo pueda santificar y guardarlo irreprensible hasta su venida. Alabado sea el Señor para siempre. Porque esa es la voluntad del Señor, está diciendo Pablo, que hemos sido llamados a santificación. Y para llegar a eso tenemos que agradarle más y más, para que pueda santificar más y más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Bendito y alabado sea el Señor. Es por eso que Santiago 2:17 dice bien claro que su fe no tiene obras, o sea, no le obedece, está muerta. Y muchos cristianos lo saben, pero no obedecen. Y no se dan cuenta que están muertos. ¿Se da cuenta? No se trata de saberlo, se trata de obedecerlo. Porque si quiere ser santo, uno tiene que obedecer a la palabra. Porque el Señor dice que la única manera de agradarlo es obedecerle. Porque le creemos. Porque confiamos en Él que lo que nos está pidiendo que hagamos, Él tiene el control y que todo va a obrar para nuestro bien. Sí le creemos, si no le creemos, por gusto, mis hermanos. Porque dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible, hermano. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. No va a agradar al Señor, hermano. No es por gusto que está en las iglesias las personas ahí escuchando la palabra y que los ha rescatado y que estén sabiendo la Biblia y que no quieran obedecerle. Es imposible que le va a agradar al Señor. Por eso que el Señor no se agradó del pueblo de Israel. Por lo demás de ellos no se agradó, dice. No, sino que perecieron consumidos en el desierto. Porque no le obedecieron. Porque no acompañaron el oír su palabra con fe. Y tuvieron fe para obedecerle y creer en Él y confiar en Él en todos los problemas que tenían. Y un cristiano que no tiene fe, que no le cree a un mandato del Señor, es imposible. No le va a agradar al Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermano? A ver, que no agradaron al Señor. ¿Por qué no desobedecieron?
Yo le he sacado 4 cosas, que es lo que pasa. De las muchas que haya, 4 cosas que acá hoy en día están haciendo lo mismo, que no agradan al Señor, hermanos. Primeramente dice que el pueblo de Israel vivían pensando en su necesidad. No querían vivir espiritualmente, siendo obedientes a lo que el Señor decía sin ver las cosas. Ellos querían ver siempre su necesidad, andaban por vista. Y como andaban por vista, siempre en su mente estaban pensando las cosas de su necesidad humana, o sea, pensando las cosas de su carne. Y eso no le agradó al Señor. Vamos a Números capítulo 11, vamos a recordar. Alabado sea el Señor para siempre. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Alabado sea el Señor para siempre. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, mi hermano, bueno, sería un deseo espiritual. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, la pizza Hut, el Kentucky Fried Chicken. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros, ¿cómo estaban andando? Por vista. ¿Por qué? Porque sus ojos solamente miraban maná, lo único. Mi alma se seca. Yo me acuerdo que estaba comiendo chicharrón prensado ahí, comiendo pizza, comiendo pollo, comiendo ahí, aunque sea me daban látigo, me escupían, me puñeteaban, pero mi barriga estaba llena. No le interesaba ser esclavos. Le interesaba que su barriga y su necesidad humana estaba completa. Lloraban, hermanos. Yo me imagino, mire, el Señor mostrándose en su gloria, abriendo el mar rojo, mandándole sobrenaturalmente cosas en un desierto. ¿Cómo lo van a despreciar a Dios, hermanos? ¿Cómo lo pueden despreciar a Dios después que están viendo un Dios que es real, que hace milagros y que les ha prometido muchas cosas, sobre todo llegar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel? Tan fácil era creerle sabiendo las señales que estaba haciendo. Pero no, hermanos, ellos no quisieron andar por fe, sino por vista. Y siempre en su mente estaba: ¡nos acordamos! Ahí en Egipto. Oye, ¿te acuerdas? Pero te agarraban a patadas. Sí, pero tenía la barriga llena. Pero te humillaban. Sí, pero tenía una cama. Ahora estoy en el desierto, en el suelo. Allá tenía ropa, pero ¿qué te costaba? A base de patada y puñete y humillaciones. Tenías ropa, tenías techo. Pero acá, ¿cómo estás? Y lloraban y recordaban en su mente todas las cosas de su carne. Por eso le digo, ¿qué fue lo que hicieron? Se quejaban, murmuraban y en su mente solo estaban las cosas de su carne. Y hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Mucho cristiano, después que escucha la palabra, después que Dios los ha sacado de la esclavitud del pecado, después que les ha dado, ha visto sus señales, milagros, sanidad en su familia, en él o en ella, no sé, y después que escucha la palabra y que camina con él, no le quiere obedecer, sino que anda pensando en su necesidad humana. Y eso no agrada al Señor. Porque cuando un cristiano está viviendo en su carne, andando por vista, porque ellos andaron por vista, no quisieron andar por fe para creerle a Dios. Y un cristiano cuando anda por vista, entonces en su mente solamente va a estar pensando en las cosas de su carne, en su necesidad humana. Cuando un cristiano anda por vista y anda pensando en su carne, en su necesidad humana, no va a agradar al Señor. Porque no le agradó al Señor lo que hicieron ellos. Vamos a recordar Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor para siempre. Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor. Versículos 5 al 8. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar. No, hermano, lo sabemos. ¿Y por qué no lo obedecemos? Lo sabemos. Como le digo a la gente, ¿no? Cuando a mí me dicen en otras iglesias, hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si es su pastor, ¿por qué no lo obedece? No, es que tengo problemas. Sabe la palabra, pero no lo obedece. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en las cosas de su carne. ¿Qué necesito mañana? ¿Qué necesito pasado? ¿Qué necesito hoy día? ¿Por qué cree que no congregan? A ver, pregúntale por qué no ha venido. No, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que tengo que comer, es que tengo que pagar, es que esto, es que el otro, y se justifican porque ven su necesidad humana. No confían en Dios. Mi Dios es el dueño de este mundo, del oro, de la plata, de la gente, Él ha creado todo. Pero por falta de fe, dejan que su carne los guíe, porque también andan por vista. El que vive en su carne anda por vista. Porque el que anda por vista ve buscando lo terrenal. Los que somos espirituales buscamos lo espiritual. El que anda por vista anda buscando lo que su carne le pide. Y como le pide la carne, está pensando como el pueblo de Israel. Sí, mira que si yo trabajaba así, tenía esto, tenía el otro, comía bien, tenía carro. Es como yo en mi vida pasada, cuando estaba yo ahí en las minas, como jefe de banda, me ganaba 10,000, 15,000, 20,000. Y me cerraba los locales y comía y tomaba días. Me acuerdo. Y ahora, solamente ando justo a las justas para comer y para vivir, porque me falta hasta para pagar. Me acuerdo que tenía bastante. ¿Se da cuenta? Porque eso es cuando uno está pensando en lo que antes hacía. No importa si estaba en pecado, lo que importa es que estaba bien económicamente y haciendo lo que me gustaba. Pero eso no agrada al Señor. Ahora vivimos por fe, sabiendo que tenemos que pasar el desierto acá para poder salir con el Señor algún día en la vida eterna. Nadie va a irse a verlo al Señor si primero no pasa el desierto. Porque es necesario que el ser humano tiene que ser santificado en obediencia a su palabra. Y Él no nos va a mandar a hacer cosas que humanamente usted lo puede hacer solo. No puede, necesita la ayuda del Señor. Por eso dice que tenemos que abundar en agradarlo más y más a Él, porque mientras más santo seas, más paras con Él. Y su poder te guarda, y su poder te cuida, su poder te guía, su poder te protege. Porque tú estás andando por fe, porque tú estás santificándote cada vez más. Pero el que anda en la carne, hermano, no puede agradar a Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios. Es imposible, mis hermanos. No hay ningún ser humano que vive en su carne o que piense en las cosas de la carne que se pueda sujetar al Señor. Por eso le repito todos los días, no necesito preguntar cómo está espiritualmente un hermano o una hermana. Cito, por sus frutos los saco. Hombre y mujer que le confía en el Señor, que acompaña la palabra con fe, es hombre y mujer que está todos los días rendido al Señor. Todos los días obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Sabe. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor para siempre. Paciencia, Señor. Gloria a Dios. Santo es para siempre el Señor. Entonces el hombre y la mujer que vive en la carne, es imposible, mis hermanos. No va a poder agradar al Señor. ¿Por qué? Porque va a pensar en su carne. Le pongo un ejemplo, a ver. Un ejemplo, a ver. El día domingo es un día que humanamente, los domingos en el mundo, dicen es para la familia. Y la mayoría de cristianos, la mayoría por no decir todos, ¿ya? Algunos tienen esposos que no son creyentes. Y las hermanas cristianas, por agradar al esposo, a veces no vienen a la iglesia. Y si vienen, vienen tarde. ¿Por qué? Porque quisieron agradar al esposo. ¿Se da cuenta? Porque el domingo es día de la familia. Y todavía el esposo dice, el día domingo siempre nos reímos y en la mañana chicharroncito, su pan, su café.
¿Cómo vas a cambiar eso? El Señor dice que estemos juntos. Sí, pero en la iglesia, no, acá yo quiero. ¿Y a quién va a agradar el hombre y la mujer? Ahí está el problema. Ahí está. Esas son las costumbres. Eso es lo que el Señor dice. A eso se refiere cuando dice que nosotros, si vivimos en la carne, vamos a agradar en la carne lo que le gusta a la carne. Y muchos matrimonios, hermano, por agradar a la esposa, al esposo, no agradan a Dios. Porque están pensando en las cosas de su carne. Oiga, la carne el día domingo, ¿qué quiere? A lo menos mi carne. Ahorita está pensando en comer. Me habla de pepinillos, puerros, pizza, el Kentucky Fried Chicken, mi intestino grueso está que se coma el delgado. ¿Soy ser humano o no soy ser humano? No puedo mentir. Pero el detalle está que con el poder de Dios tengo que resistir porque estamos de ayuno. ¿Se da cuenta? Ahora cambia la cara, mira. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? Pero el que vive en la carne, hermano, no se va a sujetar. Ya está diciendo, es imposible. No puede. Por más que quiera obedecer, no va a poder. Porque anda por vista viendo sus problemas, sus necesidades, y para pensando cómo solucionar la necesidad de su carne. Por eso que Pablo repite a los filipenses que los que viven buscando lo terrenal son enemigos de la cruz de Cristo. Porque confían en su carne. Y porque siempre están pensando en lo terrenal y no en lo espiritual. ¿O no? Filipenses, vamos, capítulo 3. Alabado sea el Señor. Versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, porque no se van a santificar y no van a estar con el Señor, cuyo Dios es el vientre, oiga, el vientre, la barriga, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? Solo piensan en lo terrenal. Oiga, por eso que el pueblo de Israel perecieron en el desierto, porque pensaban en las cosas humanas, ¿no? Andaban por vista, es que tengo esto, quiero comer esto, necesito esto, y no, pero ¿qué me está faltando? ¿Y por qué? No, tengo que hacer esto, tengo que buscar esta manera para estar bien, y cada uno buscaba según su necesidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los romanos, bien claro, el hombre y la mujer que vive en la carne, piensa en la cosa de la carne, no agrada a Dios. No se va a sujetar nunca a la ley de Dios, no puede. ¿Por qué? Porque anda por vista. Y en su mente solamente está las cosas de su carne, su necesidad, su problema, su escasez y todo lo que usted humanamente necesita. Ojo, que acá todos nosotros somos seres humanos, acá no hay ángeles, ¿eh? Que digan, oye, el hermano o la hermana, ¿cómo viven? Que no comen, no trabajan, no. Los que vivimos por fe, esperamos la voluntad de Dios. Los que vivimos por fe, confiamos en Dios. También necesitamos pagar, necesitamos vestir, necesitamos comer, necesitamos pagar nuestros luz, nuestro agua, todo necesitamos. Pero el que le creemos al Señor, la Biblia dice que tenemos que humillarnos a Dios todos los días. La Biblia dice que tengo que santificarme por la palabra todos los días. ¿Para qué? Para que el Señor haga su obra, para que el Señor dijo, ¿por qué dijo Mateo 6:31 Jesús mismo? No os afanéis pues diciendo qué comeré, qué vestiré, con qué pagaré, y con todo lo que usted necesita, porque los gentiles buscan esas cosas, mas tu Padre sabe que tenés necesidad de todo lo que necesitas humanamente. Más primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites vendrá por añadidura. Y lo sabes, pero no vienes al culto. Pero no le obedeces al Señor. Ese rato cuando estés probado, cuando estés en la prueba, cuando estés en el problema, acuérdate de ese versículo. A ver, ¿verdad, no? Tengo que confiar en Dios, tengo que creerle, no me voy a afanar. Y te vienes aquí a humillarte al Señor para que escuche su voz. Porque si no le obedeces y no estás aquí, entonces estás pensando en lo terrenal. Y muchos cristianos, por pensar en lo terrenal, pensar en este mundo, desamparan la obra del Señor. Pablo, ¿qué le dijo a Demas? Vamos, 2 Timoteo 4:10. Alabado sea el Señor para siempre. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Alabado sea el Señor para siempre.
Santo es para siempre el Señor. Porque Demas, ¿qué? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hay gente que ama este mundo. Porque ¿quién ama el mundo? El que quiere agradar a su carne. Esta carne quiere ir a la playa, ahora viene verano. ¿Quién quiere ponerse corbata? ¿Quién quiere ponerse ropa completa? No me diga que usted también. Nosotros humanamente la carne quiere calatearse, hermanos. La carne quiere irse a la playa. Aquel que diga a un pastor que esos falsos que dicen, yo no tengo deseo, yo vivo en el Espíritu. Ese es el peor, el hijo del diablo, hermano. Porque si Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aplauda al Señor. Si Pablo, el más ungido, decía, miserable de mí, que también pecaba, o sea, la carne le vencía a veces, un hombre, predicadores en la televisión que dice, no, yo no pienso en lo terrenal, mi mente, mi alma está en el Espíritu, ya no vivo en esta tierra. No sé qué haces ahí entonces antes al cielo. Porque acá estamos todavía los hombres y mujeres en la carne. Y mientras que estemos en la carne, esta carne siempre va a pelear con el Espíritu para hacer lo malo. No hay un hombre perfecto en la tierra humanamente, todos le fallamos al Señor. ¿Se da cuenta? Es diferente. Entonces, ¿qué? ¿Esta carne qué quiere? ¿Ir a la playa? Ahora viene verano, ¿no? Esta carne escucha la música, también quiere bailar. Todos, hasta yo. Escucha la música y la carne como te... Quieto. La carne ve película, la carne también quiere mirar. Por eso dice que tenemos que apartarnos de eso, hermano. La carne sale a la calle y la carne, el hombre, está mirando a la mujer ajena. Y la mujer también, cuando mira al hombre, está mirando. Hay mujeres que dicen, yo no, yo soy santo, a mi esposo nomás lo deseo, a mi esposo nomás lo amo. ¿Cree que al Señor no lo va a engañar? Todos somos seres humanos, estamos en este cuerpo, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado dónde andamos, con quién conversamos, qué miramos, qué oímos. Porque la carne empieza a vivir si usted le da de comer, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso está diciendo bien claro, hermanos, que nosotros tenemos que buscar siempre agradar a Dios. Buscar hacer su voluntad, santificarnos o escuchar su palabra, obedecerle, para que Él nos pueda santificar cada vez más. Mientras que usted esté siendo santificado, Él le va guardando con su poder. Por eso dice en 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y la fe, cuando tiene obras, entonces Dios va guardándole. Usted escucha, oiga, si voy a hacer esto, voy a tener problemas. ¿Por qué? Se va a levantar mi familia. Un ejemplo, ¿no? El domingo, tienes que estar en familia. No, el domingo tengo que congregar, dice que tengo que escuchar un día de reposo. Tengo que estar ahí todo el día, si es posible, porque el Señor lo manda. No, pero acá la familia tiene que reunirse y comer chicharroncito con cafecito. Es la costumbre, es la tradición. No, ahí nomás, perdónenme, me voy. Y eso le va a causar problemas porque se va a levantar la esposa, el esposo, los hijos, la familia. ¿Por qué? Ya le han lavado el cerebro. Ya no te hablan, ya no te miran, te marginan, te miran con cólera porque no estás haciendo lo que antes hacías. Por eso le decía, cuando uno va a querer servir a Dios y agradar a Dios, va a tener problemas. Pero muchos cristianos, por agradar a las personas, dejan de agradar a Dios. El tema está si lo amamos. Si lo amamos y confiamos en Él, agradamos a Dios. No interesa lo que venga, mis hermanos. Porque el Señor dice que Él tiene el control de nuestras vidas. Y que nosotros estamos llamados a agradarlo a Él nada más. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y otra cosa que el Señor no le agradó al pueblo de Israel, que en vez de avanzar a donde el Señor le decía, ellos siempre retrocedían. Porque buscaban la ansiedad humana. Pues. ¿Y qué dice el Señor con nosotros? Vamos a Hebreos, capítulo 10. 38 y 39. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea Dios para siempre el Señor. Santo es para siempre el Señor. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, yo le hago una aclaración acá para que, mire, siempre le he predicado el versículo 39, pero no les he explicado por qué está diciendo esto. Mire, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿Qué es preservar? Es mantener asegurado que estamos salvos. Quiere decir eso que si yo estoy todos los días obedeciendo a Dios, a su palabra, en congregar, en orar, en hacer todo, todos los días, sujeto al Señor, cualquier momento suena la trompeta y me voy, hermanos. Porque ¿qué dice 1 Pedro 1:9? Obteniendo, hay que obtenerlo, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras. Eso es lo que el cristiano no entiende, hermano, si está pensando en lo terrenal. Y usted un día no congrega, un día no obedece al Señor y suena la trompeta, se queda el cristiano, hermano. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Por eso dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros tenemos que caminar todos los días un paso de fe, obedeciendo a Dios, aún sabiendo que tenemos problemas, tenemos dificultades, enfermedades, porque cualquier día suena la trompeta. Él viene como ladrón en la noche, no va a avisar, no te va a decir levántate, anda, congrega, porque viene y ¡bum! Suena y te quedas. Y te pierdes, porque el fin de vuestra fe es la salvación. No podemos el lujo de que distraernos un día. No estamos en los tiempos de querer dejar a Dios un ratito y volver al mundo por regresar. No podemos, hermano. Porque cualquier día el Señor viene o algo te pasa. Alejado del Señor no hay garantía. Separado de mí, nada no te va a ir bien, dice el Señor. Oye, hermano, no como alguien me dijo a mí, ¿no? Hermano, ¿qué pasa si hay un terremoto y tú no estás obedeciendo al Señor? ¿Dios te va a proteger? Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante. Y si uno no tiene obras, no lo obedece, ¿le va a proteger? No pensamos. Puede venir un terremoto. Un carro se viene a velocidad, se va al freno y como ha venido en la Panamericano que ha matado a 3 creo, ¿no? ¡Fua! Se lo llevó esa mujer. No, que yo iba kilometraje como debe ser. Entonces, ¿cómo se fue el carro? Solo. ¡Fua! Lo mató. Oiga, nadie está libre de la muerte. Nosotros estamos guardados. Nuestra garantía no es un papel con un seguro de AFP. Nuestro seguro, hermanos, es espiritual. Nuestra garantía es el Señor con su espíritu que nos va a guardar, nos va a proteger. Pero hay muchos hombres y mujeres que no entienden eso. Que un día que usted no esté viviendo por fe, porque dice, más el justo vivirá. O sea, presente y futuro. Vivirá por fe. Todos los días tengo que obedecerle al Señor. Porque si no obedezco un día, yo empiezo ¿a qué? A retroceder. Y si suena la trompeta, por eso dice que no se va a salvar. Nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino que los que avanzamos para preservar el alma en la salvación. Hay que tener mucho cuidado. Después cuando suene la trompeta no diga, Señor, no sabía. No, acá está, mi hijo te lo dijo el día domingo a tal hora. Te lo explicó de mi parte para que entiendas qué es preservar el alma. Ya no, hermanos, porque cuando uno muera o viene el Señor, ya no explicación. Acá está, la prueba fehaciente. Ya no, ¿qué le vas a ganar? No hay abogado que te defienda. ¿Por qué? Porque el Señor habla. Tenemos que avanzar para preservar nuestra alma. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dijo algo. Esta palabra dice que nos alumbre el camino, hablando del camino espiritual. Tú puedes caminar humanamente por la calle, pero estás caminando muerto si no estás obedeciendo al Señor como debes caminar. Dice que esta palabra ilumina y limpia el camino espiritual. ¿Qué pasa si un día no lo sigues al Señor en ese camino? Si Él es la luz, la verdad es la luz. Y si yo obedezco la verdad, yo ando en luz. Pero si un día no estoy caminando en la verdad como Él quiere, obedeciéndolo a Él, ¿qué pasa conmigo? Juan 8:12. Por eso el Señor habla, hermano, no hablo yo, el Señor habla por su palabra. ¿Qué pasa? Juan capítulo 8, versículo 12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la nueva vida. El que me sigue, no como hay muchas iglesias y muchos cristianos que piensan que seguirlo solamente es en su casa leyendo la Biblia. No, La fe no viene por leer la Biblia, siempre no me voy a cansar de repetirlo, no. La fe no viene por aprenderte los versículos, no. La fe viene por obedecer a lo que tú sabes, a lo que tú escuchas. Porque dice que damos pasos de fe. Por eso dice que el pueblo de Israel no les acompañó el oír la palabra, por no creer, por no tener fe. De nada vale que tú lo sepas, que tú lo escuches y no le crees y no lo obedeces. Entonces es ahí donde nos va santificando, donde nos va ayudando, donde nos va guardando hasta que Él venga. Por eso dice que no retrocedamos, porque eso no le agrada al Señor. Y si retrocediere, dice, aquel que dice que vive por fe, no agradará a mi alma. No agrada al Señor. A ver, ¿qué papá le gusta? A ver, hijo, vamos, te voy a llevar al colegio. No, papá, yo no, yo mañana voy. Oiga, vamos. No, papá, mañana voy. ¡Vamos! ¿El papá le va a dejar que haga lo que quiere el hijo? ¡Fua! ¡Vamos! Tiene que caminar. No voy, quiere retroceder. ¿Qué hace usted? ¿Lo deja? Porque he visto ahí mamás y papás ahí cuando van al colegio, los niños se tiran al suelo, hacen lo que quieren. Ya, hijito, toma tu chocolatito, obedéceme, le dice. No, pues hermano, lógicamente que el Señor no te va a agarrar a correazos, no, pero Él dice, si tú retrocedes en tu que te ha dado tu voluntad humana, en tu voluntad decides no obedecer al Señor, retrocedes, no le agradas, pues hermano. Porque dice que nosotros tenemos que caminar, avanzar en rectitud, para que Él pueda santificarnos y santificarnos. Alabado sea el Señor. Y separado de Él, si no lo seguimos, entramos otra vez en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Y cada vez que lo seguimos a Él todos los días en su palabra, estamos andando en la luz, porque estamos obedeciendo. Por eso dice que todos los días tenemos que comer lo que Él nos tiene preparado. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Pero hay algunos que quieren que se los guarde para el día siguiente. Hay algunos que quieren que se les separe para la semana. Un poco más y me dice, pastor, ¿no tiene por ahí guardado la palabra de ayer? No, ya no, los gusanos se la han comido. ¿Se da cuenta, no? Porque el Señor es hermoso cuando ha dejado sus profecías, hermanos, para que usted se dé cuenta cuándo está agradando y cuándo no está agradando. Porque es diario. Esas iglesias que dicen, no es bueno congregar, no, ¿para qué? Ese pastor es muy radical, ese les exige, seguro quiere su plata, dice. Gracias, Señor, porque yo no vivo de los diezmos. Alabado sea el Señor. No existen los diezmos. Pero para que usted vea, nosotros tenemos que andar todos los días escuchando su voz. ¿Por qué? Porque si andamos con Él, no vamos a andar de Él sin, no lo vemos o lo vemos. ¿No? Dice que el que me sigue, ¿dónde estás, Jesús, para seguirte? ¿Dónde estás? Pastor, ¿dónde está Jesús para seguirte? No sé dónde está. No es por vista. Nosotros lo seguimos al Señor por su palabra. Y lo seguimos todos los días, porque Él quiere que todos los días se escuche su voz. Porque si tú andas con una persona, tienes que hablar o no. No vas a que te camines tú de la avenida de la C hasta la D con un hermano y no conversen nada. Los dos cada uno mirando su frente y caminando como que no existiera el otro. Ese no es caminar. Cuando uno camina con alguien, conversan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la casa? ¿Qué has comido? ¿Qué no has comido? Conversan. Iguales, si nosotros caminamos, lo seguimos a Jesús, Él nos va a ir hablando. Nos va a decir, sabes que no me gusta esto me gusta, saca esto, pon esto, y empieza a guiarte, porque para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a la verdad. Todos los días nos va diciendo qué tenemos que hacer en este camino. Pero un día que usted no venga y no escuche su voz, entonces, otra vez entra. No en toda su vida, hermano, entienda algo, en esa parte que el Señor le va a hablar. Porque usted sigue caminando y ahora va a hacer algo que al Señor no le agrada, porque usted no escuchó lo que tenía que hacer. Su palabra dice que nos ilumina lo que viene adelante, no es para atrás, es para adelante. Él sabe que Satanás cómo lo va a atacar, él sabe el futuro, Satanás no.
Él sabe que mañana pasado me va a tentar Satanás, lo sabe. Y él por eso habla por su palabra, para preparar lo que va a venir. Pero si Satanás lo distrae en las cosas humanas, usted justo no viene cuando Dios le iba a hablar que le iba a venir más adelante. Pero el que me sigue no andará en tinieblas, sino que saldrá a la luz de la verdad. ¿Por qué la luz de la nueva vida? Porque cuando uno entra en la luz está practicando todos los días la verdad. Uno no practica de vez en cuando, practica todos los días. ¿Y por qué? Porque sigue al Señor todos los días para no, ¿qué? No ser condenado, hermano. Porque el que retrocede y dice que es para perdición, ya es condenado. Porque no vive por fe, porque no avanza, sino está retrocediendo. Mire qué dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, alabado sea el Señor. Versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ojo, y los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea que no obedece a Dios, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que obedece, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en... O sea que dice que es condenado aquel hombre y mujer que no practique la verdad. Aquel hombre y mujer que vive por fe y no por vista. Aquel que vive por su carne, por vista, viendo sus problemas humanos, ya es condenado. Porque el que no hace lo bueno, hace lo malo. No cree en el Señor, no confía en el Señor, no agrada al Señor. Suena la trompeta, ya es condenado. Porque no está practicando la verdad. Practicar es todos los días. Espiritualmente nosotros practicamos la verdad todos los días. ¿O usted deja la verdad un día para hacer las cosas del mundo? No, hermanos, todos los días practicamos la verdad. No solamente dando testimonio fuera y hablando de que Dios hizo en nuestras vidas y lo que manda a Dios hacer, sino que también todos los días nos estamos preparando. ¿Por qué Jesús tuvo 3 años y medio los discípulos? Porque los estaba preparando. Váyate lleno de la presencia y sal mañana y predica el evangelio. Sabía que le iban a hacer quedar mal. Primero tenían que prepararlos. Pedro, lávame. No, lávame tú a mí, ¿cómo tú vas a lavar? Es que ahora no lo entiendes. Si tú no me lavas, no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de Dios. Entonces lávame todo. Hay muchas cosas que el cristiano todavía no entiende. Por eso dice que este es un ejército. Y Dios primero tiene que preparar el camino de ese hombre, de esa mujer, lo quiere preparar espiritualmente, lo quiere santificar, para que recién pueda salir afuera y hacer su voluntad. Pero hay muchos cristianos que no entienden. El conocimiento no te da que tú estés preparado, hermano. El Señor tiene que formarte primero espiritualmente. Porque los fariseos conocían la ley, pero no estaban formados por adentro. Se preocupaban en lo de afuera, dice. ¿Por qué limpiáis lo de afuera del plato y del vaso y lo de adentro está inmundo? Limpia primero, fariseo ciego, lo de adentro para que afuera sea limpio después. Y eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Primero quiere limpiar y purificar nuestra alma. Y que Él viva ahí para que lo de afuera sea limpiado después. Por eso es que no lo sacó al mundo a los discípulos de 3 años y medio. Por eso que tampoco no me desespero en que salgan acá y abran la puerta. Primero Dios quiere cambiarlo de adentro. Primero Dios quiere santificar su alma para que usted pueda salir afuera y recién hacer su voluntad, siendo un hombre o una mujer santo que tenga temor a Dios y que Dios pueda hacer su voluntad en su vida. Aplauda al Señor. Y por eso dice de que tiene que practicar todos los días la verdad. Todos los días puede ir afuera, puede dar testimonio, pero también tiene que venir acá a reentrenarse. Porque en las fuerzas especiales un comando no es por conocimiento, un comando todos los días tiene que estar en entrenamiento. Fuerzas especiales en el ejército, después que hacemos curso, no estamos ahí después en una oficina, no estamos ahí instruyendo nomás, también todos los días estamos corriendo, haciendo los ejercicios, siguiendo, repitiendo todo lo que nos han enseñado. Un comando no es comando si no está en reentrenamiento constante. Y si usted quiere ser un guerrero espiritual, tiene que estar en reentrenamiento todos los días.
Tiene que ir afuera y pelear la batalla y tiene que venir acá y reentrenarse. Porque la palabra te da vida. La palabra te endereza. La palabra te exhorta. La palabra te vuelve a la realidad, a la verdad. Por eso dice que este es un cuartel. Ya aquí tienes que venir todos los días para que el Señor te vuelva a instruir. Porque Satanás también te quiere sacar de esta instrucción. Porque él quiere destruir todo lo que el Señor está haciendo en tu vida espiritual. Por eso tenemos que practicar la verdad todos los días. Para que seamos luz y que vean las personas que las obras que hacemos son hechas por Dios. Pero si es humanamente, ¿quién queda mal? Van a blasfemar en contra del Señor. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo malo. ¿Y por qué? Mira, yo me puse a meditar en lo que está diciendo. Es porque el Señor quiere que usted practique la verdad todos los días, esté sujeto a Él, humillado a Él, escuchando su voz y obedeciendo. Porque sabe que, hermano, que si usted se queda cuando suena la trompeta por pensar en lo terrenal, no va a poder subir arriba porque sangre y carne no va a entrar al reino de Dios. Hombre y mujer que vive en la carne y pensando las cosas de su carne, ¿suena la trompeta? Hermano, sangre y carne no va a entrar al reino de Dios. Porque usted está viviendo en su carne, está pensando las cosas de su carne, no va a entrar al reino de Dios, es imposible. Por eso quiere que usted viva en el Espíritu, que usted muera en la carne, y que sus pensamientos sean espirituales, que usted piense en las cosas espirituales. Porque suena la trompeta, aquel espiritual que piensa en lo espiritual, ¡pum!, es arrebatado. Pero el que esté viviendo en la carne, pensando en las cosas de la carne, se queda, hermano. 1 Corintios 15:50. Santo es para siempre el Señor. 15:50. Alabado sea Dios para siempre. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No va a entrar un hombre o una mujer que vive en su carne. No, hermanos, se queda en la tierra. Solamente el hombre y la mujer que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, es el que se va a ser arrebatado. Por eso mire que dijo en Romanos 8:1 Pablo. Alabado sea el Señor para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Cómo andas, hermano y hermana? Ya le vuelvo a repetir que si usted anda en el Espíritu, usted está todos los días acá. Porque el Espíritu te guía a hacer la voluntad de Dios. No te guía a la voluntad de tu carne. Aquel cristiano que diga que el Espíritu le ha guiado a su voluntad humana, está mintiendo el Señor, pues. Porque el Señor dice de que el que es espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. No hay campo para lo humano. Señor sabe tu problema, lo sabe. Sabe tu necesidad, lo sabe. Sabe tu enfermedad, lo sabe. Él sabe todo. Pero primero quiere que tú seas espiritual. Andes en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida espiritual y paz. Porque el que tiene paz, tiene el Espíritu y piensa en la cosa del Espíritu, no tiene problemas con los problemas de este mundo. ¿Viene un problema humano? Bueno, el Señor se encargará. ¿Viene una necesidad? El Señor se encargará. ¿Viene una enfermedad? El Señor se encargará. Y yo me dedico en pensar en las cosas del Espíritu. Y me hago guiar en las cosas del Espíritu. Y obedezco en las cosas del Espíritu. Porque eso es vida espiritual. Y esa vida espiritual que Dios me promete es paz. Porque el poder de Dios está en el ser humano cuando uno vive en el Espíritu. No es humano, es espiritual. Pero si tú andas en la carne, pensando las cosas de la carne, tienes un problema y te afanas. Quieres buscar la solución. Tratas de ver la solución a tu problema y sales de la voluntad del Señor por obedecer a tu voluntad humana. Y dice que es condenado aquel que viva en su carne. Porque suena la trompeta y se quede ese cristiano. Yo me imagino en todo el mundo esas iglesias, mega iglesias, inmensas, miles, millones de almas en esos templos que parecen estadios cerrados, bonitos. ¿Usted ve en la televisión? Templos hermosos, hasta este chiquitito será el baño pues de esa iglesia. Esos templos son inmensos, miles de personas, pero viviendo liberalmente, hermano. Lo filman las cámaras,
Las mujeres con ropa todo, cuerpo al aire, aretes pintados, pelo corto, pelo de... Uy, 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 hermanos. Una vida liberal totalmente en su carne. Yo me imagino, y mire, yo escucho a esos predicadores que le dice al pastor, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los espirituales, esas iglesias tradicionales son los carnales religiosos, cuando suene la trompeta se van a quedar. Nos tienen cólera nosotros porque nosotros somos una iglesia que somos espirituales y vivimos en el espíritu. Y no, yo digo, ¿no se dan cuenta lo que están haciendo? ¿Qué va a pasar cuando suene la trompeta? Hermano y hermana, ¿qué va a pasar? Póngase en el lugar. Si usted estuviera en esa iglesia y suena la trompeta y se quede, ¿qué van a hacer las personas que se han quedado? ¿A quién se le van a ir? Están viviendo en su carne, hermanos. Y si están en su carne, hermano, ¿qué les queda? Ya nos quedamos. Y la Biblia dice que no tengo que dejarme sellar, pero no dice que no lo tengo que maltratar al pastor por engañarme. ¡Ven para acá! Y ¡pum! Lo van a agarrar. ¡Aplauda al Señor! ¿Dice eso o no dice eso? La Biblia dice que me voy a salvar por no dejarme sellar, dice, no por no maltratar al pastor por engañarme. Porque se van a levantar, hermanos. Millones de hombres y mujeres ahí, hermanos, liberalmente en su carne, piensan en las cosas de su carne, solamente congregan una vez a la semana. Este mensaje es ungido y el Señor me lo ha puesto en el corazón, por eso que usted va a sentir la presencia. ¿Quién no tiene un mensaje ungido una vez a la semana? Me pongo a estudiar la palabra, yo le preparo un mensaje a ustedes un domingo, un sábado, y ungido todavía. Uy. Humanamente les hablan y los convencen humanamente. Porque el hombre de Dios, hermano, está preparado y enseñado por Dios todos los días para la palabra del Señor. Y no lo ve nada estresante, ni preocupante, ni le ve carga. ¿Por qué? Porque es el Señor el que habla. Pero dice la Biblia bien claro. Por eso que nosotros no vivimos en la carne. Vivimos en el Espíritu. Agradando a Dios, escuchando la palabra y obedeciendo porque confiamos en Él. Y suena la trompeta. Y nos vamos. Pero el que vive en la carne, suena la trompeta y se queda. ¿Por qué? Piensa en las cosas de su carne y retrocede, y eso no agrada al Señor. Bendito sea el Señor. Tercer punto que no agradó al Señor, es que los judíos, hermano, presentaban cualquier cosa a Dios. No todos, lógicamente, pero la mayoría, cuando tenían que sacrificar algo, presentaban cualquier cosa y no lo que el Señor les pedía, hermano. Vamos a Malaquías capítulo 1. Y eso es lo que pasa hoy en día, igualito. Alabado sea el Señor. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Alabado sea el Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, dice el Señor. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. No se agrada. Hoy en día, hermanos, es lo mismo. A veces muchos cristianos, hermano, le dan al Señor solamente el tiempo que les queda. Le dan el tiempo que les sobra. Le dan su vida, pero solamente cuando tienen tiempo. No les hablo del dinero para que no digan que estoy por su dinero, hermano. Pero se lo voy a decir. También cuando tienen que darle al Señor, le dan lo que les sobra. No me puedo callar, Señor. Y eso es lo que dijo Él. Ya no serán los sacrificios, hermano, físicos, animalitos, cosas. Ahora es espiritual. Todo lo que usted presenta al Señor, sea alabanza, sea el mensaje, cualquier servicio, cualquier cosa que haga para el Señor, tiene que darle lo mejor.
porque eso le agrada al Señor. Él dio el ejemplo. Él de tal manera amó al mundo que envió y dio ¿a quién? A su hijo, dio lo mejor. No le dijo Judas, tú que lo vas a entregar a mi hijo, vaya a la cruz. Pedro, tú que eres renegón, vaya a la cruz en vez de mi hijo Jesús. Él no entregó cualquier cosa. Él entregó lo mejor a su propio hijo. Por eso que el pueblo de Israel que presentaba cualquier cosa. A ver, preséntenle a su príncipe, a ver si se le recibe. No lo manda a decapitar por presentar cualquier cosa. Y a mí me están presentando cualquier animal cojo, enfermo, inmundo. ¿Eso no es despreciable? Hoy en día, ¿qué presenta el cristiano? Todo lo que le sobra. A veces cuando le toca, perdóname el ejemplo, a veces que le toca un privilegio, un ejemplo de dirigir o de alabar. Si puedo, lo hago. Si puedo, no lo hago. A veces no vienen. A veces vienen tarde. O sea, le damos el tiempo que nos sobra. Y no hablo de los que trabajan. Ya le he dicho que el Señor sabe. El que está trabajando, el Señor sabe. Pero hay cristianos que no están trabajando, que de ellos depende estar acá, pero le dan solamente el tiempo que les sobra. Mire, yo me puse a meditar qué dijo Pablo a los Corintios. Vamos, 1 Corintios capítulo 7. Alabado sea el Señor, para que usted vea qué es lo que dice el Señor acerca de nosotros ahora. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 35. Bendito y alabado sea el Señor. Mire qué dice. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 35. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa o esposo sean como si no lo tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia, oiga la diferencia entre la casada y la doncella, o el casado o el doncello, o el príncipe. La doncella o el príncipe tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santo o santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada, el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo a vuestro provecho, no para tenderos lazo, ni para decir que los estoy hablando para hacerles caer mal, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al... Se trata de agradar al Señor. Acá está dando un mandamiento espiritual, y los cristianos lo leen, pero no le creen y no le obedecen. Primeramente dice los solteros, hombre y mujer, manda que tienen que acercarse al Señor para agradarle todos los días, sin impedimento. ¿Por qué? Porque dice de que tienen tiempo, no tienen carga, no tienen responsabilidad para acercarse al Señor y santificarse cuerpo y espíritu. Porque el casado no puede mucho porque tiene familia, tiene una esposa, tiene hijos, tiene esposo, tiene hijos que tiene que mantener. Pero Pablo dice, oiga, el tiempo es corto. Resta pues que los que son casados hagan de cuenta que no lo son. Porque si tú agradas a tu esposo o a tu esposa y suena la trompeta, te quedas. ¿Por qué? Porque sin impedimento dice que tenemos que acercarnos al Señor. Porque el que le cree al Señor dice que uno tiene que santificarse primero para que la familia sea santificado después. Pero si ninguno agrada a Dios, si ninguno quiere santificarse, la familia completa se queda. Versículo 12 y 13, mira el mismo capítulo que dice. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz no llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, oh hombre, si quizás harás salvo a tu marido o a tu mujer? ¿O qué sabes, oh tu marido, si quizás harás salvo a tu mujer? No depende de Dios, depende del ser humano que le crea al Señor. Si uno se santifica por la palabra, o sea, que obedece al Señor todos los días haciendo su voluntad, la familia lo santifica el Señor. Por eso dice en Hechos 16, 30 y 31, el centurión dijo, pues, ¿qué tendremos que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y tú primero, y tu casa, serán salvos. Por eso está diciendo, este es un mandato espiritual, hermano, a aquel hombre y mujer que tenga casado. Y a los que son solteros, igual. Con mucho más razón, el Señor sabe quién es soltero, quién no tiene familia viviendo. Porque una cosa es vivir y otra cosa es tener familia. Vivir es una cosa porque tú vives y sabes que tienes responsabilidades. Y sabes que tienes que mantener y ver su comida, su ropa y todos los gastos y el alquiler y todas esas cosas. Pero otra cosa es, ¿no?, estar a cargo de la familia o tener una familia, porque sabe el Señor. Pero ni aun a los dos motivos, dice a los dos, al soltero y al casado. Con mucho más razón el soltero tiene que dedicarse al Señor a tiempo completo. Pero cuando el soltero no entiende eso, entonces es que anda por vista y vive pensando las cosas humanas, su necesidad. Y no se santifica en cuerpo y en espíritu. ¿Por qué? Porque todavía no se acerca al Señor por completo. Un ejemplo, mire, para que no diga que no, es que yo, si no trabajo ahorita me vuelvo viejito, ¿qué me va a dar? Vamos, Lucas capítulo 2. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda. ¿Hacía cuánto? 84 años. ¿Y qué? Y no se apartaba. ¿De dónde? De su casa. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y sirviendo. No, hermano, es que me da frío. No, hermano, es que mi problema con la esposa, nada. Era soltera la viuda, 84 y tenía más de 90 y tantos años. Pero ahí no buscaba justificarse, estaba noche y día, todos los días en el templo. Por eso dice Pablo que el soltero tiene que tener cuidado de agradar a Dios todos los días, sirviéndole para santificarse en cuerpo y en espíritu. Porque esa es la voluntad del Señor. Pero siempre y cuando un hombre ande buscando lo espiritual, ande en el espíritu. Porque el que anda en la carne, viviendo en su carne, pensando en las cosas de su carne, no va a hacer eso. Y el casado, haga de cuenta que no lo es. ¿Lo dice no? Haga de cuenta que no lo es. Porque aquel que agrade a la esposa, al esposo, y no se santifica, y no vive para Cristo, entonces ya es condenado. ¿Por qué? Porque está agradando. La casada, dice, o el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la esposa y al esposo. Y la Biblia nos manda agradarlo a él, ¿o no? Es su mandato. Por eso en Mateo 10:35 dice, no, 37, aquel que ame más a papá, a mamá, a esposa, a hijos, a hijas, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Él nos manda amarlo a Él, agradarlo a Él. Y el que anda en el espíritu, agrada a Él. Pero el que anda en la carne, agrada a la esposa, agrada a los hijos, agrada al esposo. Por eso ve que cristianos el día domingo no vienen. ¿Qué pasó, hermano? No, es que estaba con la familia. Hermana, ¿qué pasó? Mi esposo me dijo que le prepare su plato preferido. Y aquel que agrade al hombre puede ser siervo de Dios, ¿no? Gálatas 1:10. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Alabado sea el Señor para siempre. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
o trato de agradar a los hombres, todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ah? ¿A quién agrada usted, hermano y hermana, cuando tiene que obedecer al Señor? ¿Al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿A quién agrada usted? Porque hay mucho cristiano que no obedece al Señor por agradar más a la familia. ¿Ah? Hombre y mujer que agrade al hombre, ya no puede ser siervo de Dios. Porque la Biblia dice que sin impedimento nos tenemos que acercar al Señor. Y eso solamente lo va a hacer aquel que tenga la mente de Cristo, aquel que vive en el Espíritu, aquel que piense en las cosas del Espíritu y que viva para Cristo. Porque no hay impedimento. Si la familia no quiere, yo sí estoy porque amo a Cristo y lo sigo a Cristo y vivo en el Espíritu. Todo el mundo puede estar en contra, pero el hombre que vive para Cristo entiende que la única manera de ser salvo es de la mano de Cristo. ¿Se da cuenta? Pero aquel que quiere agradar a alguien en este mundo humano, ya está descalificado. No solamente que ya no puede ser siervo, sino mucho menos no puede predicar la palabra. Dios no le confía el evangelio a un hombre o una mujer que agrada al hombre. ¿Lo dice o no lo dice? Primera de Tesalonicenses capítulo 2. No se duerma. Alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 4. Sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. No como para agradar a hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Se da cuenta? O sea que el hombre y la mujer que agrade al hombre no puede ser siervo de Cristo y no puede llevar el evangelio. No hay testimonio. No es aprobado por Dios. O lo dice su Biblia. La mía dice no. La mía dice que no. Y todas las Biblias dicen que no. ¿Por qué? Porque todavía no agradamos a Dios. Y Dios dice que tenemos que agradarlo, acercarnos a Él para agradarlo a Él. Necesitamos acercarnos a Él para agradarlo a Él, para que Él nos pueda, dice que confiar. Un padre nunca le va a confiar a un hijo que no obedece, pues hermano. Yo tengo 2 hijos y los dos, uno no me obedece. Papá, confíame a mí esto. No, tú no obedeces, tú hazlo, hija. O mi hija no me obedece, me dice, hazlo, hijo, tú. Liz, más grande, no me obedece, no confío en ella. Hablando humanamente, no hablo espiritualmente, porque espiritualmente maldito que el confía en el hombre. Pero uno, para que Dios confíe el evangelio, no va a ser a cualquiera. Porque sabe que le va a hacer quedar mal. Porque su corazón está inclinado a agradar al hombre, a la familia. No le va a confiar el evangelio. Pero ¿quién te confía? Tu mismo orgullo, tu soberbia. Que crees que estás preparado, preparada. Y Dios no confía, dice la Biblia. O sea que puede estar hablando la palabra hermano y hermana, pero Dios no lo ha puesto. Porque no está preparado. Primero tiene que agradarlo a Él. Agrádelo a Él más que cualquier cosa en este mundo humano. Acérquese a Él. Aquel que le agrada a Él se acerca todos los días sin impedimento a Él. Porque sabe que tiene que santificarlo, porque sabe que tiene que prepararlo, porque sabe que tiene que llenarlo de su palabra y de su presencia. Porque quiere utilizar su vida. Para que las obras son hechas por Él en su vida. Siempre y cuando sea un instrumento para honra, no para deshonra. Alabado sea el Señor para siempre. Cuarto punto. Otra cosa que el Señor no le agrada es que no estaban en el lugar para el día de reposo, el pueblo de Israel. Vamos, Jeremías 14, 10 al 12. Y lo que pasa hoy en día, igualito. No estaban en el día de reposo, o no estaban en la iglesia para escuchar su palabra. Jeremías 14, 10. Cuarto punto, no estar en la iglesia para escuchar a Dios, que es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien,
cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y sabían que en el día de reposo no podían hacer nada más que estar reunidos para escuchar la ley de Moisés, o la ley de Dios, que es lo mismo. Pero dice que la mayoría, por cierto, del pueblo, porque cuando pecaba uno agarraba a todos, estaban, dice, más buscando los deleites de su cuerpo, vagando. Preferían que cualquier cosa humanamente, pero menos estar en el día de reposo, como hoy en día. Muchos cristianos prefieren estar vagando espiritualmente afuera, en el mundo, que estar en la iglesia escuchando la palabra del Señor. Por eso dice en Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero si tú estás en tu carne pensando en las cosas de la carne, vas a buscar los deleites del mundo. Vas a estar vagando espiritualmente por el mundo buscando los deleites de tu carne y no estás donde Dios te ha puesto. Tienes que congregar. Por eso dijo el Señor que iba a mandar pestilencia, hambre y destrucción para el pueblo de Israel. Porque no querían estar juntos. Porque no querían escuchar la ley de Moisés o la ley de Dios, que es lo mismo. Y eso pasa hoy en día. Pregunta al cristiano por qué no congrega. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no confía en el Señor. Porque no quiere humillarse a Dios para que Dios lo santifique. Dios sabe, hermano, el hombre y la mujer cómo están delante de su presencia. Por eso dice que cuando tú quieras orar o clamar, Él no te va a escuchar. Ahí dijo, ayunen, cuando ayunen y clamen a mí, no lo voy a responder. Cuando quieran presentarme una ofrenda, un sacrificio, no le voy a aceptar. ¿Por qué? Es como que yo dijera a mis hijos, no, hijos, mañana a las 8 en punto, se sientan ahí, voy a hablar con ustedes. Y que no se sienten, no vengan. ¿Qué sentiría el padre? Oiga un momentito, ustedes están bajo mi cobertura. Al menor, ¡pa! A la menor, a la mayor, chao. Porque eso dice la Biblia. Y Dios hace lo mismo, hermano. Dios está diciendo que tienen que acercarse a Él, escuchar su voz. Ahora el día de reposo no es el sábado, como algunos dicen. Ahora es todos los días. No es un día de reposo, sino que tenemos que escuchar todos los días su palabra. ¿Para qué? Para que Él nos pueda santificar, para que Él nos pueda formar. Entonces, cuando uno no viene, ¿cómo cree que siente el Señor? Mire que los discípulos, por eso aprendamos lo que hicieron la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los discípulos estaban con Jesús primero, antes que vengan a predicar la palabra. Estuvieron 3 años y medio con Jesús, día y noche. Vivían con Él, almorzaban con Él, comían con Él. Claro, se apartaban un poquito para orar, pero de ahí volvían a juntarse. No se despegaban del Señor todos los días. Entendamos eso, porque Jesús lo que quiso hacer en ellos es que conocieran físicamente y espiritualmente quién era Jesús. Les hablaba para que lo espiritual entre a su mente y físicamente les demostraba con los hechos, con las obras, que Él era el Hijo de Dios y que era Dios en Él. ¿Se adoctrinó? Solo faltaba que venga el Espíritu Santo y los llene. Pero no se despegaron 3 años y medio de Jesús. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Porque eso hicieron el pueblo de Israel también. Vagaban, dice. Y no querían estar en el día de reposo. Bendito sea el Señor. No debemos dejar de congregar. Porque eso no le agrada al Señor. Y no solamente para qué tenemos que congregar. Dice que para, ¿qué? Estimularnos al amor y las buenas obras. Mientras estemos todos los días juntos, escuchando la voz de Dios, y que Él nos esté enseñando, adoctrinando, nos esté mandando cosas, nosotros nos vamos a estimularnos entre nosotros. Usted ve un hermano o una hermana que está andando un poquito mal y que no está siendo obediente a Dios, usted tiene que ir y hablarle aparte, hermano y hermana, la Biblia dice esto, le exhorto, le animo a que siga adelante, no se quede. La Biblia dice que si en cualquier momento viene el Señor,
y usted está pensando en lo terrenal, viviendo en su carne, se va a quedar. Y si se queda, la ira de Dios va a venir, las trompetas, los sellos, las copas de ira, ¡le van a cortar la cabeza! Porque aquel hombre y mujer que se quede, hermano, le van a cortar la cabeza, es el fin. No se va a dejar sellar en la mano, en la frente, pero le van a cortar la cabeza para que se salve. Y si no quiere creer, espérese y verá cuando le corten la cabeza. Y todo por vivir en la carne, todo por pensar en las cosas de la carne. No quieren congregar, no quieren al Señor, no quieren confiar en el Señor. Y no saben que Satanás está haciendo esto para que pierda su cabeza. No deje de congregar, no solamente porque tiene que estimularse al amor y las buenas obras, sino que también nos manda algo. Vamos a Hebreos 12, 28, 29. Hebreos capítulo 12. Alabado sea el Señor. Versículo 28 y 29. Santo es para siempre el Señor. Amén. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él nos manda a servirle por agradecimiento a que nos sacó de la esclavitud y que nos dio la vida, hermanos. Y hay mucho cristiano que no le agradece, hermano. Que vive en su carne, que piensa en la cosa de su carne, que no le quiere servir, solamente vienen a las iglesias a sentarse, a escuchar la palabra, que el mundo se parta, yo me voy. ¿Qué cree que está escuchando el Señor? Porque es el Señor que está ahí, escuchando lo que estamos hablando. ¿Que no te acuerdas cuando el Señor te rescató? No te rescató para que vivas para ti, ahora te manda a servirle con temor y reverencia. Y que no te olvides que Él también es fuego consumidor. Que si no te hallas sirviéndole, te quedas. Porque es un mandato servirle. No es el que quiere le sirve, el que no, no. Servirle. Por eso le dije, suena la trompeta, te van a cortar la cabeza. Así te das cuenta la cabecita, que sea simpático o simpática. O que no. Sin cabeza, ¿cómo te vas a ver, hermano? ¿Cómo te puedes ver sin cabeza el día que el anticristo vuele la cabeza a todos los que son cristianos? Alabado sea el Señor. Perdóname que se lo diga, pero eso es lo que dice la Biblia. El Señor no nos manda solamente congregar para estimularnos, sino también para servirle. Aquellos hombres y mujeres que se santifiquen para Dios, Dios los empieza a utilizar. Para que les sirvan, para que den testimonio que las obras son hechas por Dios, no son hechas humanamente. Y aquel hombre y mujer que no quiere agradarle a Dios en eso, entonces está descalificado. Suena la trompeta y se queda. ¿Por qué? Porque aquel hombre y mujer que no agrada a Dios, el Padre o Jesús, llámelo así, no está con él. Su poder no radica en esa persona. Un ejemplo de alguien que agrada a Dios, vamos, Juan capítulo 8. Alabado sea el Señor. 8, 29 y 30, ¿qué dijo Jesús? Amén. Juan capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada, hablando de Él estas cosas. Muchos creyeron en Él, bendito sea el Señor. Muchos, ya sabe que Jesús no vino a buscar lo terrenal, se apartó de mamá, de los hermanos y empezó a servirle al Padre todos los días. Todos los días buscaba lo espiritual. Todos los días se predicaba el evangelio, sanaba enfermos y hacía todas las cosas que el Padre le dijo. Ni una tilde, ni una jota perdió. El Señor todo estaba haciendo. Nunca se justificó. No, que mamá me dijo esto, que papá, no, que el trabajo, no, que la necesidad, no, que no tengo que comer, no, no. Todos los días estaba dentro de la voluntad del Padre. Por eso el Padre no lo abandonaba. Por eso Él estaba con él.
en las buenas y en las malas. Su poder andaba en Jesús, ¿por qué? Porque el Padre no lo dejaba. ¿Por qué cree que a un cristiano le va mal? Porque el poder de Dios no está en él, no está haciendo lo que él dice, no le agrada. Ya le he dicho que la paciencia, el amor y el gozo es el poder de Dios en nuestras vidas, es su presencia. Y solamente cuando estamos, dice, nosotros haciendo buenas obras por Él, es que su poder está en nosotros. Porque así como lo hizo Jesús, que el Padre estaba con Él, ya porque le agradaba las cosas que hacía, lo mismo dice Pablo en nosotros. Que si tenemos el conocimiento cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos las cosas que son agradables al Señor, haciendo buenas obras, el poder de Dios está en nosotros. Mire que dice Colosenses capítulo 1. Alabado sea el Señor para siempre. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué va a pasar? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir que se extienda la paciencia, más todavía. Porque eso es lo que está prometiendo. Que si nos llenamos del conocimiento y la fe, porque es la fe lo que te va a llevar a qué, a tener lo espiritual, ¿ah? Tú puedes tener el conocimiento, pero si no es espiritual, no tienes fe. Por eso no obedeces. Pero si tú tienes el conocimiento y la inteligencia espiritual, vas a tener fe. Y vas a abundar en la fe, porque le crees, porque te humillas y porque estás sometido a Dios. Ahí vas a agradarle en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra. Porque no se trata de conocimiento, lo vuelvo a repetir, los fariseos tenían todo el conocimiento, pero no le agradaban a Dios y no llevaban fruto. Servían en la carne. Por eso dice que tiene que ser todo, llenos de todo el conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual, para que andéis como es digno del Señor, llevando mucho fruto, agradándole en toda buena obra. Y dice que viene el poder de Dios en ese momento. Fortalecidos en todo el poder de Dios, para toda paciencia, o sea, vas a esperar, y toda longanimidad, quiere decir que vas a tener más paciencia. Mientras más obedezcas, mientras más buenas obras tengas, mientras más le agrades, más el poder de Dios va a estar en ti. Por eso Jesús dijo, hasta ahora el Padre no me ha abandonado, porque yo hago lo que le agrada, Él está conmigo. ¿Quieres que Dios ande contigo? Agrádale, hermano. Escucha, llénate del conocimiento y haz lo que el Señor dice, y el poder de Dios va a andar en ti. Y muchos van a creer, porque es Dios hablando por el hombre y por la mujer. Y no es un hombre hablando, calentando el oído para que se sientan bien y luego no hagan lo malo de lo que su carne quiere. Porque mire el secreto, cuando un hombre o una mujer, hermano, se llena del conocimiento, vive agradando al Señor, hermano, en toda su voluntad y se santifica, todo lo que usted le pida al Señor, el Señor le va a escuchar. Porque le agrada. ¿Qué padre le va a decir a su hijo no si le agrada? A ver, dígame, si un hijo le obedece, le hace caso en todo. Papá, ¿me puedes comprar todo? Toma, hijito, cómpratelo. Papá, ¿puedo salir? ¡Sal! Porque es obediente en todo. No, es que no. Dile a mi hermana, no, es que estoy cansado, es que estoy cansada, es que esto, que el otro. ¿Quién te va a agradar? ¿Quién te va a dar algo? Pero obedeces calladito a todo lo que el Señor te dice, o qué hijo le dice el papá, le obedece en todo, el papá, porque le agrada el hijo, le da todo lo que le pida. Mire que dice primera de Juan capítulo 3. Santo es para siempre el Señor. Santo es para siempre el Señor. Versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué?
porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Lo dice o no lo dice? Confianza en Él, escuchamos la palabra, nos llenamos de su conocimiento y guardamos sus mandamientos, le obedecemos, vivimos por fe y todo lo que le pidamos, la tenemos. Todo lo que le pidamos en el corazón, lo tenemos, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está el secreto. Y si usted no tiene las cosas que son, lo que usted le pide no le da al Señor, es porque todavía no le agrada. Por eso el Señor habla por su palabra, para que usted sepa por qué no le está dando. Porque no está agradándole a Dios primero. No le está sirviendo como Él quiere. Porque es una sola manera de agradarle a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso usted y yo estamos llamados a agradarle a Dios en todo. Agradándole en todo lo que Él manda. Y eso se va a lograr solamente con la fe que usted le pueda tener. Y la fe viene por oír la palabra. Mientras más congregue, mientras más oiga la palabra, más fe va a tener, más le va a creer, más va a ser agradable a Dios, más le va a obedecer. ¿Y qué? Cualquier cosa que le pida, Él se lo va a dar. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Dios de la gloria, porque sabemos que eres tú el que nos habla. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Ha penetrado el alma, la cintura, los tuétanos y ha discernido las intenciones y los pensamientos del corazón, mi Señor. Perdónanos, Padre mío, porque a ti no podemos ocultarte nada. Tú sabes quién está agradando más al hombre que agradarte a ti. Ahora nos has hablado al alma, Señor, y nos has confrontado cómo estamos delante de tu santa presencia. No queremos quedarnos, no queremos estar fuera de tu voluntad. Perdónanos, mi Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar una vez más y purificar y glorificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que todo lo que estamos pasando en este mundo humano es porque tú nos estás enseñando a depender de ti. Es que tú nos estás guiando a un lugar mejor espiritualmente, Señor, porque tú quieres llevarnos a vivir en el espíritu y no en la carne. Porque tú nos quieres enseñar a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti, a tener esa paciencia y longanimidad que tú prometes, Señor, por tu poder. Por eso entendemos por tu palabra que tenemos que escuchar tu palabra todos los días. No buscar justificarnos, sino estar aquí, Señor, para que tú puedas llenarnos del conocimiento e inteligencia espiritual, para poder andar como es digno, agradándote en todo, Señor. Por eso declaramos por fe una vez más, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Algo estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor. Porque sabemos que tu palabra no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén.